Muy buenas, ¿cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a Econfinados, el canal que os explica las materias de economía tanto para la ESO como para bachillerato, además de una forma sublime, como dirían algunos, ¿vale? Bueno, pues mirad, en este tercer vídeo del tema 4, un tema 4 que como sabéis está relacionado con la producción, os traigo en profundidad el concepto de productividad, ¿vale? Aquí empieza de verdad la parte importante del tema. Vamos a ver para qué sirve la productividad, o mejor dicho, qué es la productividad, qué tipo de productividad hay y cómo se calcula cada una de ellas, y además vamos a ver una serie de indicadores que nos van a permitir medir la variación de la productividad en la empresa, tanto para ver si ha subido de un año para otro o para ver si ha bajado, ¿vale? De verdad, no os perdáis este vídeo que va a ser muy importante para vosotros y que va a entrar seguro en selectividad. Vamos con él. Antes de explicaros cómo se calculan las distintas productividades que vamos a ver y cómo se mide su variación, creo que es interesante que sepáis bien qué es la productividad y por qué es tan importante. Si recordáis, en el vídeo anterior estuvimos explicando qué era la eficiencia. Una empresa podía escoger entre varios procesos productivos y se iba a quedar siempre con el mejor, es decir, que fueran más eficientes. La eficiencia, si recordáis, medía lo que era la relación entre los factores producidos y los factores productivos que se han necesitado para ello. Pues mirad, si recordáis, en el vídeo anterior hicimos una actividad para ver qué técnica era más eficiente de las distintas que podía coger una empresa. Y para calcularla, lo que hacíamos era simplemente comparar distintas técnicas, ¿vale? Ver cuántos trabajadores tenía una, máquinas y producción que tenía cada una. Pero realmente a nosotros lo que nos interesa es calcular esa eficiencia o medirla de forma analítica, matemática, ¿vale? Y tenemos que buscar un indicador para ello, y ese indicador es la productividad. La productividad, al fin y al cabo, nos va a medir lo mismo que la eficiencia, la relación que hay entre los bienes que produce la empresa y los factores productivos que necesita para ello. Entonces, tenéis que tener muy claro que no es lo mismo producción, que es el total de productos que fabrica la empresa, con productividad, es decir, esa relación entre producción y factores productivos necesarios, ¿vale? Bueno, y mirad, ¿creéis que la empresa puede mejorar su productividad de alguna forma? Pues sí, ¿vale? Afortunadamente la empresa tiene tres formas fundamentales para mejorar su productividad, que es primero aumentar o mejorar el capital humano, es decir, invertir en formación y educación para sus trabajadores. Recordad que el capital humano no solamente es educación y formación, sino también la experiencia que tienen los trabajadores, la forma que tienen de actuar, ¿vale? Su puntualidad, todo eso. Tenéis más información sobre el capital humano en el libro de El capital humano de Gary Becker, Premio Nobel de 1992. Otra forma que tienen las empresas de mejorar su productividad es acumulando capital, es decir, comprando más máquinas, ¿vale? Es decir, así conseguirá producir más o producir mejor con esas máquinas. Y por último, otra forma que tiene pues es invertir en investigación, en I+D, ¿vale? Bueno, pues mirad, todo esto que os acabo de contar es lo que nos dice la primera diapositiva. Vamos a pasar ahora a la segunda, que también aparecen unos conceptos introductorios. En esta segunda diapositiva nos habla de la importancia que tiene la productividad para la empresa. ¿Y por qué creéis que la productividad es importante? Bueno, pues mirad, el propio concepto de productividad ya nos lo está diciendo, ¿vale? Tal y como veis aquí, mayor productividad significa, primero, o más productos con los mismos recursos o los mismos productos utilizando menos recursos. Y eso se traduce en dos cosas. Primero, o más necesidades satisfechas o menos tiempo de trabajo realizado por las personas. Es decir, mejorar la calidad de vida, como suele ocurrir en la mayoría de países desarrollados, tal y como viene ahí en este cuadrito azul de la derecha, ¿vale? Eso es lo que viene a decir. Mira, por último, para acabar esta introducción, el capital humano es muy importante. La producción no solamente es importante para la empresa, también para vosotros, ¿vale? Si vosotros sois más productivos, seréis más importantes para la empresa y así podréis reclamar mayores salarios, ¿vale? Así que lo que tenéis que hacer es estudiar, formaros, porque tal y como veis en esta tabla, aquellas personas que tienen más formación, pues suelen recibir mayores salarios, ¿vale? Venga, ánimo y seguid con el estudio. Vamos a continuar con los tipos de productividad que hay y cómo se calculan. Veréis que tenemos dos tipos de productividades. Vamos a comenzar con la que es más fácil, la más simple de ellas. Comenzamos por tanto con la productividad de un factor, que como su propio nombre indica, nos muestra cuántos productos obtiene un único factor, ¿vale? Ya sean trabajadores, máquinas, fundamentalmente esos dos, ¿vale? Lo que vamos a hacer es explicarlo con un ejemplo para que lo tengáis mucho más claro. Mira, suponed que en una cafetería vendemos 300 cafés y que para fabricarlos necesitamos 3 trabajadores y 2 máquinas. Nosotros podemos calcular o la productividad de los trabajadores o de las máquinas, por separado cada uno, ¿vale? No podemos calcular la productividad de los trabajadores y de las máquinas todo a la vez. Para eso utilizaremos la productividad global, que lo veremos ahora.
Bueno, pues si lo calculamos, veremos que la productividad por factor trabajo sería 300 cafés entre 3 trabajadores, me da 100 cafés por cada trabajador. Sería como una media, ¿verdad? Y si quiero calcular la productividad del factor capital, ¿vale? De las máquinas, pues tendría que hacer 300 cafés entre 2 máquinas y me da 150 cafés por máquina, de media, ¿verdad? Bueno, pues como digo, esto es lo más fácil, ¿vale? Una posible variación que hay de este problema, que no aparece en los apuntes, es que nos digan en el problema que los trabajadores pues trabajan 10 horas y las máquinas 5 horas. En ese caso, lo que haríamos para calcular, por ejemplo, la productividad del factor trabajo sería 300 cafés dividido entre 3 trabajadores por 10 horas. Es decir, dividiríamos 300 entre 30 y nos daría pues el número de cafés que se obtiene por hora trabajada de cada trabajador, ¿vale? En vez de cafés por trabajador, como pone aquí, pues sería café por hora de los trabajadores. Y lo mismo para las máquinas, ¿vale? Se multiplicaría en el denominador las 2 máquinas por el número de horas y el resultado sería 150, bueno, el número de cafés que nos dé por hora trabajada de cada máquina, ¿vale? Bueno, tenerlo muy claro que aunque no aparezca aquí, suele caer en selectividad. Si cae, suele ser así, ¿vale? Por horas. Bueno, pues como he dicho, hay otro tipo de productividad que la vamos a utilizar cuando la empresa, en vez de fabricar un único bien, como es este caso que eran solamente 300 cafés, pues produce más bienes, por ejemplo, cafés y donuts. O cuando queremos cuando queremos calcular la productividad, no solamente de un factor por separado, sino de los factores productivos que tiene la empresa en su conjunto, ¿vale? Así que vamos a explicar ahora la productividad global. En esta nueva diapositiva, lo primero que aparece es el concepto de productividad global, que quiero que leáis atentamente. Nos dice que la productividad global nos mide el valor de la producción total y lo compara con el coste de los factores productivos necesarios para producirlo. Es decir, el valor de lo producido y el coste de los factores productivos. Aquí ya no estamos comparando 300 cafés con 3 trabajadores, sino compararíamos el valor de esos cafés con el coste que tienen esos 3 trabajadores, ¿de acuerdo? Es totalmente distinto. Mira, ¿por qué hacemos esto? Pues muy fácil. Si recordáis anteriormente, al dividir 300 entre 3 me daba pues 100 cafés por cada trabajador. Una cosa muy clara, cafés por cada trabajador. Aquí, si yo hago la operación y divido 300 cafés más 150 donuts y lo divido entre 3 máquinas y 3 trabajadores, al final el resultado que me da pues es un lío, no tiene sentido, ¿vale? Por eso hay que expresarlo todo en una unidad común, que esta unidad va a ser los euros. Y por eso vamos a poner arriba el valor en euros de lo producido y abajo el valor en euros del coste de los factores productivos que necesito para fabricarlo de arriba, ¿vale? Bueno, pues una vez explicado eso, quiero que lo veamos con un ejemplo para que lo entendáis mucho mejor. Vamos a suponer que la cafetería de antes vende al día 300 cafés a un precio de 1,5 € y además vende 150 donuts a 2 euros por unidad. Mira, un truco, ¿vale? Cada vez que aparece en el enunciado los euros ya nos indica que lo que nos va a pedir es una productividad global, ¿vale? Es como una especie de anticipo. Dice que cada uno de los trabajadores cobra 100 euros al día y que el coste de la máquina es de 150 euros diarios. Calcula la productividad global. Muy bien, pues como he dicho, arriba en el numerador, el valor de lo producido. Si fabrico 300 cafés a 1,5 € cada uno, ya van 450 euros. Si además vendo 150 donuts a 2 euros cada uno, son otros 300 más. En total, el valor de lo producido será 750 euros. Eso está clarísimo. Por otro lado, vamos a calcular el coste que la empresa ha tenido que soportar. Si tenemos 3 trabajadores a 100 euros cada uno, son 300 euros. Si tenemos 2 máquinas a 150 euros cada uno, son otros 300. Es decir, el coste va a ser 600 euros. Si dividimos los 750 euros entre los 600 euros, ¿vale? Pues obtenemos 1,25. Ese 1,25 en sí no significa nada. Lo único que es una relación entre lo que hemos obtenido de beneficio, o mejor dicho, de ingresos, entre el coste que hemos tenido que soportar. Por tanto, el significado sería que por cada euro invertido se está produciendo 1,25 euros, ¿vale? Y se deja así. Lo que estamos haciendo realmente es un ratio, ¿vale? Estamos comparando dos cantidades relacionadas. Cuando vemos en el tema 10, concretamente en el vídeo 3, los ratios financieros, vais a entender que es un ratio. Y lo que estamos haciendo aquí es un ratio entre dos cantidades comparadas, dos cantidades relacionadas, perdón. Los euros que yo gano con los euros que me cuesta ganarlo, ¿vale? Bueno, pues esto sería todo. Pero para acabar, tenéis que tener en cuenta una cosita que viene aquí en este recuadro azul. Y es que no solamente hay que utilizar una unidad monetaria común, también hay que tener común una unidad de tiempo. Y me explico.
Si el coste de la producción, de los factores productivos, viniera expresado en días y el valor de lo producido en meses, pues no podríamos calcularlo. Si me dice que 750 euros son lo que obtengo en un mes y 600 euros lo que me cuesta en un día, pues no puedo calcularlo. Tiene que estar todo expresado en la misma unidad de tiempo. Yo tendré que multiplicar 600, que es el coste de un día, por 30 para obtener el coste mensual. Y así las dos cantidades estarían ya expresadas en meses, ¿vale? Bueno, pues ese era un único detalle que quería que supierais. Y ahora sí vamos a ver los medidores o los indicadores que tenemos para ver la variación que se produce en esta productividad. Vamos con ello. Acabamos de ver que la productividad global por sí mismo ya nos ofrece datos interesantes, pero a la empresa, aparte de esos datos, también le interesa compararse consigo misma o con otra empresa, es decir, ver su evolución o ver la evolución que tienen otras empresas. Entonces, para eso utilizamos una serie de indicadores que nos miden, pues eso, la evolución que tiene la empresa. Vamos a ver dos de ellos que son los fundamentales. El primero es el índice de la productividad global, que mide cuánto varía la productividad global en dos momentos de tiempo. Para ello dice que basta con dividir la productividad de un año con la de otro. Concretamente es dividir la productividad más reciente con la del año anterior, ¿vale? Tienes ahí un ejemplo y mira, dice, con el ejemplo anterior que hemos visto que daba la productividad global 1,25, pues suponed que ahora en este nuevo año o en el año siguiente la productividad pasa a ser de 1,50. Es decir, hemos mejorado, ¿verdad? Si es mayor, hemos mejorado. Si nos piden que calculemos qué porcentaje ha aumentado o ha disminuido la productividad, haríamos este índice de productividad global. Sería 1,50 entre 1,25 y nos da 1,2. ¿Qué significa esto? Pues mira, si nos diera 1, significa que los resultados son iguales. Tendría que ser 1,5 entre 1,5 y la productividad no habría variado. O sea que cuando nos da 1 significa que la productividad no ha variado. Cuando es mayor que 1 significa que hemos mejorado, somos más productivos. Y si es menor que 1, pues nos indica que hemos empeorado la productividad. Concretamente, si leéis este recuadro azul, leéis lo siguiente. Nos dice, al ser mayor que 1 indica que la productividad global ha crecido. Justo lo que acabo de decir. La productividad global del año 1 es 1,2 veces mayor que la del año 0. Básicamente 1,2 es un 20% mayor, ¿vale? Si a ese 1,2 le quitamos el 1, nos quedaría 0,2 y lo multiplicamos por 100, nos da el 20%. Pensadlo, ¿vale? Si calculáis el 20% de 1,25, que era el del año previo, nos da 0,25. Y si a ese 1,25 le sumáis ese 0,25 que acabamos de calcular, nos da 1,5. Es decir, la productividad de un año para otro ha aumentado un 20%, tal y como vemos ahí. Ese sería el índice de productividad global, pero también tenemos la tasa de variación. Si pasamos a la diapositiva, nos encontramos con este recuadro azul que nos dice que mide la variación en porcentaje de la productividad global en dos momentos de tiempo, ¿vale? Lo bueno de este indicador es que ya nos va a dar directamente lo que ha subido el porcentaje, en este caso un 20%, ¿vale? Se hace con la siguiente operación. Cogeremos la productividad global del año más reciente menos la del año anterior dividido entre la del año anterior, tal y como vemos en la fórmula. Si lo hacemos, nos da el 20%, ¿vale? Recuadro rojo. Dice lo que nos indica que la productividad global aumentó entre el año 0 y el 1 un 20%. Y justo abajo nos dice que ese 20% también se podría obtener con el índice de productividad global, haciendo justo lo que acabo de contar, ¿vale? Que es quitarle la unidad y multiplicarlo por 100, ¿de acuerdo? Bueno, pues estos son los dos indicadores que tenemos para medir la variación de la productividad global. Una cosa que quiero aclararos es que estos indicadores son indicadores relativos. También podrían pedirnos que calculáramos la variación absoluta. Entonces, la variación absoluta es simplemente ver cuánto ha variado de forma bruta. Si un año teníamos 1,25 y el año siguiente tenemos 1,5, pues la variación ha sido de 0,25 y ya está. Se mide en términos brutos, ¿vale? Bueno, pues hemos acabado todo lo que quería comentar en este vídeo. La verdad que es un tema muy interesante, suele caer mucho en selectividad y como es tan importante, en el siguiente vídeo lo vamos a dedicar exclusivamente a ver dos actividades resueltas para que lo tengáis todo súper claro, ¿vale? Así que os espero en el siguiente vídeo.